Durante años, los rumores no dieron tregua. Algunos decían que el querido Hoss Cartwright había sido borrado de Bonanza por un conflicto con la cadena. Otros juraban que el actor, Dan Blocker, se había cansado de Hollywood y había desaparecido sin dejar rastro. Pero la versión más dolorosa fue siempre la menos dicha, que algo inesperado le había quitado la vida justo cuando estaba en la cima. Y entre todo ese silencio, solo una voz permaneció callada, la de su hijo Dirk. Hoy, a sus 66 años, él finalmente habló. Y lo que confesó no solo cambió la historia de su padre, sino también la manera en que muchos recordamos Bonanza. ¿Quién era realmente Dan Blocker? ¿Qué pasó con el hombre que convirtió a un gigante en el personaje más tierno del viejo oeste? En los próximos minutos, conocerás la admisión que su hijo hizo después de medio siglo de silencio y cómo una operación rutinaria terminó marcando para siempre a una familia y a toda una generación de televidentes. Dan Blocker nació el 10 de diciembre de 1928 en DeKalb, Texas. Pesó 14 libras al nacer. Desde su primer respiro, ya desafiaba los límites de lo común. Su madre, Mary Arizona, y su padre, Ora Shack Blocker, eran gente sencilla que apenas sobrevivía a los golpes de la Gran Depresión. Vivían en la parte trasera de una pequeña tienda de comestibles que ellos mismos atendían. Dicen que de niño, Dan ya parecía un adulto atrapado en cuerpo de niño. Gigante, sí, pero con una sonrisa desarmante. A los 13 años, su fuerza lo llevó a ingresar al Instituto Militar de Texas, donde brilló como jugador de fútbol americano. Sin embargo, la vida tenía preparado otro tipo de combate. En la Universidad Estatal de Sul Ross, mientras estudiaba inglés, el destino lo puso frente a un escenario. Literalmente. En una obra teatral llamada Arsénico y Encaje Antiguo, necesitaban a alguien lo bastante fuerte para cargar los maniquíes que hacían de cadáveres. Y ahí apareció Dan, el muchacho enorme que parecía nacido para mover montañas. Nadie imaginó que esa actuación improvisada encendería una pasión que cambiaría su destino para siempre. Aquel gigante descubrió que podía provocar algo más que miedo o admiración. Podía emocionar. Su voz, profunda y cálida, tenía el poder de llenar un teatro entero. Y desde ese instante, el campo de fútbol quedó atrás. Pero antes de cumplir ese sueño, la historia se interpuso. La guerra de Corea estalló y el deber llamó. Dan fue enviado al frente como sargento de infantería del ejército de los Estados Unidos. Le tomó un mes conseguir botas de su talla, 14,5. Su figura era tan imponente que sus compañeros lo llamaban el Muro. Pasó 209 días en combate, enfrentando condiciones extremas, frío y fuego enemigo. Fue herido mientras ayudaba a rescatar a otros soldados, un acto de valentía que le valió la estrella púrpura. En el barro y el silencio de las trincheras, Dan conoció la fragilidad de la vida. Quizá por eso, cuando regresó, decidió dedicarla a algo que la celebrara: el arte, la palabra, la enseñanza. De regreso en Texas, se casó con su amor de la universidad, Dolphia Parker, una mujer con quien formaría un matrimonio sólido, de los que ya no se ven. Juntos tendrían 4 hijos. Y mientras él enseñaba inglés y teatro en escuelas rurales, soñaba con volver al escenario, pero esta vez para contar historias que inspiraran. Si recuerdas haber visto alguna vez Bonanza en tu infancia, dale me gusta y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no solo explica la partida de Hoss, también revela el precio que pagó un hombre por darnos a todos un héroe. A mediados de los 50, Dan se mudó a California con la intención de seguir un doctorado en artes dramáticas. Pero un día, tras varias audiciones, su destino cambió en un estudio de televisión. Su presencia era imposible de ignorar. Un hombre de casi 2 metros, pero con la mirada de un niño.
Los productores vieron en él algo que nadie más tenía, esa mezcla de fuerza y ternura que lo convertiría en un icono. Antes de Bonanza, apareció en series del oeste como Maverick, La Ley del Revólver y El Hombre del Rifle. Papeles breves, pero suficientes para mostrar su talento natural. Hasta que en 1959 llegó la llamada que cambiaría su vida. David Dortort lo eligió para interpretar a Hoss Cartwright, el hijo del medio en Bonanza, una serie ambientada en Nevada que mostraría no solo pistolas y caballos, sino valores familiares en medio del desierto. Con ese papel, Dan Blocker se convirtió en el corazón emocional de la serie. Mientras Michael Landon era el galán y Lorne Greene el patriarca, Hoss era el alma. Y ese equilibrio hizo de Bonanza un fenómeno global. Desde su primera aparición, el público quedó fascinado con aquel gigante de voz suave y mirada amable. Hoss no era el típico vaquero. No era el más rápido con el revólver ni el más astuto, pero tenía lo que nadie más en la televisión de la época mostraba: bondad sincera. En un mundo de forajidos y duelos, él representaba la compasión, la inocencia y la decencia. Y eso fue lo que hizo que millones de familias se sentaran cada domingo frente al televisor. La serie Bonanza fue un fenómeno sin precedentes. Emitida en más de 80 países, se convirtió en un símbolo de unión familiar, incluso en tiempos convulsos. En México, en Argentina, en España y en todo el continente, los hogares se paralizaban para ver a los Cartwright cabalgar por la Ponderosa. Dan Blocker pasó de ser maestro rural a convertirse en uno de los rostros más reconocibles del planeta. Sin embargo, la fama, lejos de enorgullecerlo, le pesaba como una carga. A pesar de ganar más dinero del que jamás imaginó, seguía sintiéndose incómodo con la atención. En una entrevista confesó que cada vez que salía con sus hijos, la gente lo seguía, lo tocaba, le pedía fotos y autógrafos. Y aunque sonreía, por dentro añoraba los días en que podía caminar tranquilo por su pueblo sin que nadie lo detuviera. Su esposa, Dolphia, solía decir que Dan era feliz solo cuando estaba en casa, sentado en el jardín, arreglando su coche o jugando con sus hijos. Pero ese tipo de tranquilidad no duraría. La fama no solo le robó la privacidad, también le mostró lo efímero que podía ser el cariño del público. Hollywood es rápido para aplaudir y más rápido para olvidar. Dan empezó a notar que las exigencias de la producción crecían, que las jornadas eran más largas y que el cuerpo ya no respondía igual. Aún así, nunca se quejó. Seguía siendo el mismo hombre de siempre, disciplinado, comprometido y generoso. Lo que pocos sabían era que, detrás del actor, seguía viviendo el maestro. En los descansos de rodaje, solía leer poesía o contar historias a los técnicos. Decía que las palabras podían sanar tanto como las medicinas. Y esa forma de ver la vida lo mantuvo firme, incluso cuando el cansancio y la presión parecían ganarle la batalla. Sus compañeros lo admiraban. Lorne Greene lo veía como a un hijo, Michael Landon como a un hermano. La química que compartían en pantalla no era actuada. Fuera de cámaras también se comportaban como una verdadera familia. Celebraban cumpleaños juntos, compartían comidas, se apoyaban en los momentos duros. Por eso, cuando llegó el día en que Dan Blocker ya no estuvo, el vacío fue imposible de llenar. A inicios de 1972, Dan comenzó a sentir molestias. Los médicos recomendaron una operación sencilla para extraerle la vesícula. Nada grave, algo rutinario. Nadie, ni él ni su familia, imaginaba que esa decisión marcaría un antes y un después. Ingresó al hospital de Los Ángeles acompañado de su esposa. Sonreía, tranquilo, convencido de que en unos días volvería a casa. Pero el destino tenía otros planes. Durante la recuperación, un coágulo bloqueó su respiración. En cuestión de minutos, el hombre que había encarnado la bondad de América dejó de existir. Tenía 43 años. Su partida fue un golpe seco, devastador.
no solo para su familia y amigos, sino para millones de espectadores que, sin saberlo, habían hecho de Hoss Cartwright parte de su vida cotidiana. El elenco entero quedó paralizado. Michael Landon, su amigo más cercano, se negó a grabar durante días. Lorne Greene rompió en llanto frente al equipo, algo que nunca antes había hecho. NBC suspendió el rodaje y los guionistas se reunieron para decidir qué hacer. ¿Debían reemplazarlo? ¿Escribir su ausencia? ¿Hacer como si nada hubiera pasado? La respuesta fue unánime. Bonanza no podía continuar igual. Cuando el episodio que marcó su despedida finalmente se emitió, el público lo entendió sin palabras, en silencio. Sin dramatismos, sin explicaciones, solo una familia ficticia llorando la pérdida de su miembro más querido. Fue la primera vez que la televisión mostraba la muerte de un personaje sin convertirla en espectáculo. Y ese gesto simple y humano fue la mejor forma de honrarlo. A partir de entonces, Bonanza nunca volvió a ser la misma. El equilibrio se rompió. El alma de la serie se había ido. Aún así, los productores intentaron una última temporada, pero el público lo notó. Faltaba algo esencial. El programa terminó poco después, cerrando un ciclo que marcó la historia de la televisión. Mientras tanto, lejos de los reflectores, la familia Blocker enfrentaba su duelo en privado. Dolphia se refugió en sus hijos, tratando de protegerlos de la atención mediática. El más afectado fue Dirk, que apenas tenía 14 años. Para él, su padre no era una estrella, era su mejor amigo, su cómplice, el hombre que lo enseñó a ser justo y amable. Durante años, Dirk evitó hablar del tema. No soportaba las entrevistas ni las comparaciones. Muchos lo presionaron para seguir los pasos de su padre, pero él lo rechazaba con una calma que solo escondía dolor. Se prometió que si algún día hablaba, sería para contar la verdad, no para revivir la fama. Antes de que te cuente lo que Dirk reveló décadas después, dime algo en los comentarios. ¿Tú también sentiste que Bonanza cambió después de la ausencia de Hoss? Porque su hijo no solo confirmó lo que todos sospechábamos, también explicó por qué su padre se sintió atrapado por la fama. Con el paso de los años, Dirk Blocker intentó vivir una vida normal. Estudió, trabajó, viajó, pero cada vez que alguien lo reconocía por el apellido, algo dentro de él se detenía. Era como si su historia no le perteneciera del todo, como si estuviera obligado a cargar con una herencia que no pidió. Durante mucho tiempo evitó el tema, no por vergüenza, sino porque sabía que cada pregunta sobre su padre era también una herida que se abría. Su familia lo apoyó en silencio. Dolphia, su madre, lo protegía de la curiosidad pública con una discreción admirable. No hubo entrevistas, ni exclusivas, ni homenajes vacíos. Solo una casa llena de recuerdos y fotografías donde la figura de Dan seguía presente en cada esquina. En esas paredes colgaban imágenes del set de Bonanza, recortes de periódico y una vieja medalla militar que recordaba los años en Corea. Era como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Dirk creció viendo esos símbolos, tratando de entender quién había sido realmente su padre. No el actor famoso, sino el hombre detrás de la cámara. Años después, cuando por fin habló, confesó que lo que más le dolía no era la ausencia, sino la manera en que el público idealizaba a Dan sin conocerlo. Dijo que su padre no era un héroe perfecto, sino un ser humano que luchaba entre lo que amaba y lo que el mundo le exigía ser. En una entrevista con el periodista Jeff Pearlman en 2013, Dirk rompió el silencio. Admitió que durante su adolescencia no soportaba escuchar el nombre de Bonanza. Decía que cada vez que la serie aparecía en televisión, sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Era como volver a perderlo una y otra vez. Pero esa misma entrevista también reveló algo más profundo. La relación entre padre e hijo no había sido de distancia, sino de complicidad. Dan Blocker había sido su aliado, su guía, el hombre que siempre lo animó a ser curioso, a pensar por sí mismo y a no dejarse vencer por la fama.
Cuando el entrevistador le preguntó qué pensaba hoy de todo aquello, Dirk respondió con una frase que conmovió a todos. Mi padre me enseñó a ser fuerte, pero también me enseñó que no hay nada más valiente que mostrar ternura. Esa frase, sencilla pero poderosa, resumió todo lo que Dan representó en vida. A partir de esa declaración, los seguidores de Bonanza comenzaron a mirar la historia desde otra perspectiva. La figura del gigante amable ya no era solo un personaje, sino el reflejo de un hombre que había vivido entre dos mundos, el de la televisión que lo adoraba y el de la intimidad que tanto cuidaba. Esa fue la verdadera revelación de Dirk. Su padre no murió como una estrella, murió como un ser humano que había amado intensamente su oficio, pero que también había pagado un precio alto por ello. El relato de Dirk tuvo eco inmediato. Los medios rescataron fotografías, entrevistas y anécdotas que mostraban a un Dan Blocker más humano, más real. Se recordó cómo en pleno éxito decidió llevar a sus padres a vivir con él a California para que no envejecieran solos, cómo atendía personalmente sus negocios y cómo rechazó lujos innecesarios. También se supo que, pese a tener una fortuna considerable, siempre consideró que los maestros merecían ganar más que los actores. Lo decía sin ironía. Ellos construyen a las personas que nosotros solo interpretamos. Esa mezcla de humildad y lucidez lo distinguía en un ambiente donde muchos se perdían. Mientras otros buscaban portadas y premios, él buscaba paz. Por eso compró una casa lejos de los estudios, donde pudiera escuchar el silencio. Sus vecinos lo veían pasear con su familia, vestido sin pretensiones, como cualquier ciudadano. Era el rostro más famoso de la televisión, pero actuaba como si no lo fuera. Los años en Bonanza fueron buenos, pero también agotadores. Las jornadas eran largas, los guiones cada vez más demandantes y la presión de mantener los índices de audiencia se volvió un peso constante. Dan era profesional, pero también humano. Empezó a sentir el desgaste, esa sensación de que el cuerpo pedía un respiro. Sin embargo, nunca dejó de ser amable con su equipo. Cuando un técnico nuevo llegaba, era el primero en darle la mano. Todos empezamos desde abajo, solía decir. Esa frase, repetida en el set, se volvió parte de su filosofía. Quizás por eso sus compañeros lo consideraban el corazón del elenco. Y cuando falleció, lo que murió no fue solo un personaje, sino el equilibrio emocional de todo el equipo. Michael Landon, quien lo admiraba profundamente, se inspiró en su amistad para crear años después La casa en la pradera, una serie que también exaltaba la bondad como forma de resistencia. El paso del tiempo no borró su figura. Cada generación redescubre Bonanza y vuelve a conectar con el mismo mensaje, que la fuerza sin compasión no vale nada. Lo irónico es que Dan, el hombre que representaba esa verdad en pantalla, era también quien más la necesitaba fuera de ella. Buscaba tiempo, calma, una vida normal, algo tan simple y tan difícil de conseguir cuando el mundo entero quiere verte como un ídolo. Dirk entendió eso tarde. Dijo que al crecer comprendió que su padre no huyó de la fama, sino que intentó sobrevivir a ella. Lo hizo cuidando a su familia, dedicándose a sus hijos, evitando el ruido. En ese intento por ser anónimo, encontró su verdadera grandeza. Dirk siempre dijo que crecer bajo la sombra de Dan fue una mezcla de orgullo y vértigo. No era fácil ser hijo del hombre más querido de la televisión cuando todos esperaban que fueras igual. Las comparaciones eran inevitables, pero él se resistió. No buscaba imitarlo, sino entenderlo. Esa búsqueda lo llevó, sin querer, de vuelta a los estudios, a los mismos pasillos donde su padre había grabado Bonanza, pero esta vez no como espectador, sino como actor. Su primer papel fue en Marcus Welby, M.D., en 1974. No fue un rol grande, pero bastó para que los productores notaran algo familiar. La misma serenidad que tenía Dan, esa mezcla de firmeza y calidez. Al año siguiente consiguió su primer personaje recurrente en televisión. Era joven, inexperto, pero su presencia llenaba la pantalla.
Muchos pensaron que la industria lo recibiría como el nuevo Blocker, pero él no quería eso. Se mantuvo discreto, aceptando proyectos pequeños, cuidando su espacio. Durante la entrevista de 2013, Dirk contó que eligió una carrera de bajo perfil porque no quería repetir el peso que había destruido la paz de su padre. No era miedo, era lucidez. Crecí viendo cómo la fama se metía en nuestra casa sin pedir permiso, dijo, y no quería que mis hijos vivieran lo mismo. Esa confesión fue el verdadero giro que nadie esperaba. La admisión de que su padre, en el fondo, no disfrutaba del estrellato. Lo respetaba, lo agradecía, pero nunca lo deseó. Dan había querido ser actor, sí, pero también maestro, esposo, padre. El problema fue que la televisión le quitó tiempo para hacer las tres cosas al mismo tiempo. Dirk entendió que esa contradicción fue lo que más marcó su vida. La ironía estaba servida. El hombre que interpretaba al hijo más bondadoso del viejo oeste era, en realidad, un padre que apenas podía estar en casa. Esa revelación cambió la forma en que muchos entendieron la historia. Bonanza no solo era una serie familiar, era una metáfora de lo que Dan anhelaba. En la pantalla, él tenía lo que en la realidad perdía poco a poco: tardes tranquilas, conversaciones con sus hijos, la sensación de pertenecer. Dirk lo explicó con una frase sencilla: mi padre actuaba para vivir, pero vivía para nosotros. A partir de ese momento el público lo vio con otros ojos, no como una estrella, sino como un hombre que eligió su familia por encima del brillo. Esa decisión, silenciosa pero firme, fue su último acto de rebeldía en un medio que no perdona el cansancio. Cuando las cámaras se apagaban, no había fiestas, ni celebraciones, ni entrevistas. Solo Dan en casa, contando historias a sus hijos, riendo con ellos, enseñándoles a ser honestos incluso cuando nadie mira. Esa enseñanza marcó a Dirk para siempre. En su carrera posterior, se convirtió en un actor de reparto constante, de esos que sostienen historias sin buscar protagonismo. Trabajó en producciones como Brooklyn Nine-Nine, pero nunca dejó que la fama lo definiera. Cada vez que le preguntaban por su padre, respondía con serenidad: él me mostró que ser amable es una forma de fortaleza. Esa frase se viralizó años después, y muchos fans de Bonanza la compartieron como un resumen del espíritu de la serie. Pero más allá de la nostalgia, escondía una verdad dura. Dan Blocker nunca tuvo tiempo para disfrutar su éxito. Murió justo cuando planeaba un descanso, cuando pensaba en dirigir y pasar más tiempo en casa. En los últimos meses antes de su partida, hablaba con sus compañeros de retirarse por un tiempo, de irse con su familia a un lugar donde nadie los conociera. Incluso consideró mudarse a Suiza, buscando anonimato. Solo quiero paz, había dicho en una entrevista poco antes de morir. Y aunque su deseo no se cumplió en vida, su hijo terminó dándole esa paz al contar su historia con respeto, sin convertirla en escándalo. La gente suele pensar que las estrellas mueren cuando dejan de salir en pantalla, pero en el caso de Dan ocurrió al revés. Fue después de su muerte cuando su figura alcanzó una dimensión distinta, más humana. Ya no era el vaquero bonachón, sino el símbolo de una época en la que la televisión creaba ídolos sin preguntar si estaban listos para hacerlo. A veces, los hombres más grandes cargan con las dudas más simples. Dan Blocker, que podía levantar sacos de harina con una mano, no sabía cómo lidiar con el peso de su propia fama. Y en esa paradoja, vivió sus últimos años, amado por millones, pero añorando el anonimato. Dirk entendió esa dualidad como un espejo. Por eso, cuando finalmente habló, no buscó limpiar una imagen ni corregir rumores. Lo hizo por necesidad, por cerrar un ciclo. Dijo que durante décadas evitó hablar porque temía traicionar la memoria de su padre. Pero un día comprendió que el silencio también distorsiona. Así que habló, con calma, sin dramatismo, simplemente para contar lo que sintió. Esa entrevista cambió todo.
los fans entendieron que detrás del mito había una historia de carne y hueso, un hombre que había sacrificado su tranquilidad para regalar sonrisas. La ironía era brutal. El actor que representó la nobleza de un héroe americano murió como un hombre común, pero fue precisamente eso lo que lo hizo eterno. A veces la verdadera grandeza no está en vivir frente a las cámaras, sino en aceptar que no se necesita brillar para dejar huella. Dan Blocker no buscó ser recordado, pero lo fue. No quiso ser un mito, pero el tiempo lo convirtió en uno. El impacto de aquella entrevista conmovió no solo a los seguidores de la serie, sino también a quienes habían crecido viendo en Dan Blocker una figura casi mítica. Dirk no solo rompía el silencio, también desarmaba la imagen perfecta que la televisión había construido durante décadas. Su testimonio mostraba que detrás del hombre que parecía tenerlo todo, había un ser humano que solo buscaba un poco de calma. A diferencia de otros actores que capitalizaron la nostalgia, Dirk no aprovechó el momento para vender libros ni buscar atención. Habló una vez, lo necesario, y luego volvió a su discreción habitual. Lo hizo con la serenidad de quien entiende que el pasado no necesita adornos, solo verdad. Contó que, cuando era niño, la casa siempre estaba llena de gente, productores, periodistas, fotógrafos, pero él solo quería a su padre para él, sin cámaras, sin entrevistas, sin nadie más. Ese deseo sencillo se convirtió en una especie de deuda que arrastró durante años, y cuando por fin habló, lo hizo como quien paga una promesa pendiente. Dijo que si algo lamentaba era no haber tenido tiempo de despedirse. Pero más allá del dolor, su relato tenía un propósito: devolverle a Dan Blocker lo que más había querido en vida, el derecho a ser recordado sin máscaras. La reacción del público fue inmediata. Viejos fanáticos enviaron cartas agradeciendo sus palabras, y muchos confesaron que habían sentido la ausencia de Dan como si fuera la de un familiar. La televisión, en aquel entonces, unía hogares, y Bonanza, más que una serie, había sido una compañía constante. Por eso, al escuchar a Dirk, muchos revivieron emociones que creían olvidadas. El periodista que lo entrevistó dijo después que, en todos sus años de carrera, pocas veces había visto tanta sinceridad. Y lo describió con una frase precisa: Dirk no habló como hijo de una estrella. Habló como un hombre que aprendió a perdonar el silencio. Esa observación resumía lo esencial de su testimonio: la aceptación. Con el tiempo, más detalles de la vida de Dan salieron a la luz. Se supo que, además de actor y maestro, fue un apasionado de los autos y los motores. En sus ratos libres, diseñaba y reparaba vehículos de carrera junto a sus amigos. Fundó una pequeña compañía llamada Vinegarun Motor Racing, donde se pasaba horas ajustando piezas, lejos del ruido de los reflectores. Era su refugio, un espacio donde podía ser solo Dan, sin guiones ni aplausos. También fue copropietario de una cadena de restaurantes llamada Bonanza Steakhouse, inspirada en la serie. Aunque el negocio tuvo altibajos, lo manejaba con la misma ética con la que vivía: justo, simple, sin extravagancias. A menudo visitaba las sucursales en persona, saludaba a los empleados por su nombre y escuchaba sus problemas. Decía que el verdadero éxito no se medía en dinero, sino en cómo tratabas a la gente. Esa coherencia lo hacía distinto. Mientras muchos actores de su generación se dejaban arrastrar por la fama, él seguía siendo el hombre que ayudaba a cargar las bolsas de la tienda de sus padres cuando era niño. No cambió su forma de hablar, ni su manera de vestir. Su grandeza era silenciosa, casi invisible, pero profundamente humana. Tras su muerte, su ciudad natal de DeKalb levantó un pequeño monumento en su honor. No una estatua lujosa ni una calle con su nombre, sino un busto modesto, hecho por una escultora local. Frente a ese monumento, cada año, se reúnen algunos vecinos para recordarlo. Nadie hace discursos grandilocuentes.
Solo comparten anécdotas, como la vez que lo vieron detenerse en la carretera para ayudar a empujar un coche, o cuando visitó la escuela para leerles cuentos a los niños. Esas historias sencillas fueron las que Dirk quiso rescatar. La imagen del hombre cotidiano, del padre que regresaba a casa cansado pero con una sonrisa, del actor que nunca se creyó superior a nadie. Por eso su confesión fue tan importante. No reveló un escándalo, reveló humanidad. Y en tiempos donde la televisión suele fabricar héroes de cartón, ese tipo de verdad vale más que cualquier exclusiva. Porque no se trata de nostalgia, sino de comprensión. Entender que, a veces, los hombres que parecen más fuertes son los que más cargan, y que la fama, por más brillante que parezca, puede ser una jaula dorada. Dirk cerró aquella entrevista diciendo que, si pudiera hablar otra vez con su padre, solo le agradecería. No por el dinero ni por el apellido, sino por haberle enseñado que la bondad no necesita reconocimiento. Esas palabras, pronunciadas sin dramatismo, fueron las que más conmovieron a los espectadores. Porque en el fondo, todos anhelamos lo mismo: que alguien nos recuerde con cariño, no por lo que hicimos, sino por cómo tratamos a los demás. La historia de los Blocker no es solo la de un actor que conquistó la televisión y un hijo que buscó su propio camino. Es la historia de cómo el éxito puede ser tan fugaz como un disparo en el aire, y de cómo, a pesar de todo, la decencia sigue siendo lo único que no pasa de moda. La verdad es que nadie, ni siquiera los más cercanos, alcanzó a comprender del todo quién era Dan Blocker, hasta que su hijo lo explicó con sencillez. No era un héroe ni un mártir, solo un hombre intentando equilibrar su éxito con la vida que amaba. Esa dualidad, entre el brillo del escenario y la calma del hogar, fue su mayor batalla. Dirk lo resumió diciendo: «Mi padre no actuaba para ser famoso, actuaba porque contar historias lo hacía sentirse útil». Esa frase reveló la esencia de un hombre que no buscaba aplausos, sino significado. Después de aquella entrevista, muchos colegas de Dan compartieron anécdotas que el público nunca había escuchado. Un antiguo técnico de Bonanza recordó cómo el actor siempre llegaba una hora antes de su llamado, solo para ayudar a preparar el set. Otro contó que cuando un miembro del equipo perdió su casa por un incendio, Dan organizó discretamente una colecta y fue el primero en donar. No lo hizo para la prensa, sino porque le nacía. Esa era su naturaleza. También salieron a la luz varias cartas que Dan había escrito a sus padres desde el frente en Corea. En una de ellas, fechada en 1952, decía: «Si regreso de esta guerra, prometo hacer algo que le dé sentido a tanto dolor». Y cumplió. Dedicó su vida a entretener a millones, pero sin olvidar de dónde venía. Esas cartas, ahora guardadas por su familia, muestran un pensamiento profundo, incluso filosófico. En ellas hablaba del miedo, de la esperanza y del valor de seguir adelante, temas que luego se reflejarían en sus personajes. En otra misiva dirigida a su esposa se leía: «Si alguna vez me ves cansado, no es del trabajo, es del ruido, el ruido de un mundo que no sabe detenerse». Esa confesión se sintió como una advertencia del destino, porque años después, ese mismo cansancio sería la señal de que su cuerpo le pedía una pausa que nunca llegó a tomar. Dirk, al leer esas cartas ya de adulto, comprendió que su padre no había sido derrotado por la fama, sino por el agotamiento de intentar cumplir con todos. Y quizá por eso, cuando él mismo formó su familia, eligió un ritmo distinto. Su carrera fue constante, pero sin buscar la exposición. Nunca compitió con su apellido. Prefería que lo reconocieran por su trabajo, no por su sangre. Esa decisión fue su manera de cerrar un ciclo. El hijo del gigante se negó a repetir los errores del gigante. En lugar de vivir bajo la sombra de su padre, caminó a su lado en la memoria, honrándolo a través de la tranquilidad que Dan tanto había deseado. Es curioso cómo, a veces,
La paz que una generación no alcanza, la siguiente la hereda como un acto de justicia silenciosa. Dirk continuó actuando en televisión y cine, sin grandes titulares, pero con respeto y admiración de quienes lo conocían. A menudo, cuando algún colega lo felicitaba por su trabajo, él respondía con una sonrisa discreta. Si le hubiera gustado a mi padre, entonces valió la pena. Era su forma de mantener viva la conversación con quien ya no estaba. La vida siguió, y Bonanza se convirtió en un clásico eterno. Las nuevas generaciones, al descubrirla, se sorprenden de la humanidad que transmitía, incluso en sus momentos más simples.